el nombre correcto es el pasaje de la Revolución Mexicana. Técnicamente, hasta donde sabemos, es el primer monumento a la Revolución Mexicana en todo el país. Es una idea del general Salvador Alvarado, que fue gobernador provisional de Yucatán entre 1915 y enero de 1918. Al año de comenzar esta transformación en 1915, el ingeniero Alfredo Picconi, ingeniero italiano, se encarga de proyectar el pasaje de la Revolución Mexicana. ¿Qué es el pasaje de la Revolución Mexicana? Son dos arcos del triunfo unido por un pasaje de estilo comercial como los que habían en París o en Milán o en cualquier ciudad europea de aquel momento. El gobierno de Salvador Alvarado soñaba que en ese pasaje hubiera una vida social para la gente, y esa vida social se iba a lograr con dos cosas: que se convirtiera realmente en un pasaje comercial como los que habían en Europa, con estanquillos de tabacos, de dulcerías, otras tiendas para damas y caballeros, y la otra era un proyecto de cubrir con murales, sobre todo del lado de la catedral, murales nacionalistas que hablaran de la conquista de México, de la época colonial, de la gesta de la independencia y terminando y cerrando con la propia gesta de la Revolución Mexicana. Por desgracia, esta administración federal del edificio hizo que los siguientes gobiernos perdieran relación con el edificio, de modo que esta idea de llevar a cabo la transformación en un pasaje comercial nunca se logró del todo. Con el paso del tiempo, hacia principios de los años 40, la techumbre acristalada que se mandó a importar empezó a caerse, fue desmantelado porque era un peligro para los transeúntes, y luego fueron demolidos los dos arcos, ¿no? Y entonces, durante mucho tiempo, hasta principios de este siglo, prácticamente estuvo 50, 60 años sin los arcos, sin la techumbre, ¿no? Hasta que comenzó un proceso que ha llevado 15 años de recuperar esa memoria arquitectónica tan importante que fue el pasaje de la Revolución, ¿no? Todo surge con un proyecto que tenía Gerda para hacer una exposición, y la invitan para trabajar en el pasaje Revolución, y ella decide que estaría increíble trabajar con sus alumnos, exalumnos, los que colaboramos aquí en el taller, para hacer realmente un espacio, construir un espacio. Y en este caso fue cuando surgió la idea de invitar al maestro Marco. Y casualmente en ese momento, cuando se le invita, él había publicado un texto. Este texto hablaba sobre del origen de este pasaje. Entonces nos aportó datos muy concretos que nos ayudaron un poco a conceptualizar la idea. Conocer la historia del pasaje nos cambió muchas cosas sobre lo que pensábamos. Primero nos hizo darnos cuenta que, a pesar de ser un monumento, ha tenido muchas temporalidades. Entonces nuestra obra hasta cierto punto puede notarse esa atemporalidad o temporalidad en las piezas, ¿no? Todas son hechas con materiales que en cualquier momento pueden degradarse, ninguna está como pensada para que dure para siempre. Todas tienen esta característica de ser intervenidas por la gente que camina por ahí. Estuvimos varias reuniones donde cada uno estuvo presentando una idea, y en base a la idea que presentábamos, los demás opinábamos, y por eso surgió como concepto que manejamos de cooperativa. Y empezamos a diseñar piezas pues exprofesas para el pasaje. Entonces básicamente es así como se da la idea del espacio somos nosotros. Entre todos decidimos la museografía, entre todos decidimos qué elementos podían cambiar dentro de las piezas. No solo fue como conocer la historia del pasaje, sino también nuestra propia historia, incluirla en nuestro trabajo. Últimamente me interesan mucho los espacios que son eclesiásticos o sagrados, con este ambiente sacro. En el espacio del pasaje, la pieza que realizo
está casi dirigida, o sea, está dirigida totalmente del tránsito no lineal de la 58 a la 60, sino en realidad mi tránsito al que me dirigí fue del público que está en el espacio de la catedral hacia el pasaje y el Macay, ¿no? O sea, que el tránsito es perpendicular a lo que se espera de la línea, ¿no? del pasaje. Uno de los textos que escribió Marco habla acerca pues de los intentos fallidos, pero también habla sobre lo que es el evento inaugural del pasaje. Y durante el discurso de la inauguración invitan al yucateco Antonio Mediz Bolio. Y se me hizo así impresionante esta frase, ¿no? De fundamentalmente no una mejora material, sino una poderosa y fuerte obra espiritual. Entonces creo que la relación de la ceniza con lo efímero, que también tiene que ver con lo transitorio del cuerpo, ¿no? O sea, de pasar de algo físicamente que está ahí visible junto a nosotros y que tiene una relación con la muerte, con la desaparición y que luego nos convertimos como en ceniza. Era como muy bonita esa transición, ¿no? Que también tiene que ver con la transición de un espacio sagrado a un espacio donde se realiza un tránsito también de personas, ¿no? Constantemente. El tránsito de la materia a lo inmaterial, un tránsito espiritual, un tránsito que también tiene que ver con lo histórico del pasaje, un tránsito con los intentos fallidos desde el inicio hasta la actualidad, ¿no? Trabajo con el objeto en desuso, con las cosas que desechamos, porque me gusta pensar que las puedo reivindicar, que puedo cambiar su naturaleza obsoleta. Para este pasaje yo escogí un objeto que no se usa aquí en Yucatán, que es el bloc de 2 huecos. Uso este bloc y lo que quise fue hacer una interpretación de este elemento, pero a una escala 10 veces mayor, con la intención de hablar un poco como de la construcción y la ruina por la que siempre ha pasado este espacio, y también con la idea del espacio somos nosotros, es decir, me hace pensar esta frase en la técnica arquitectónica maya, por ejemplo, en donde utilizaban el cuerpo como un elemento, un instrumento de medición para la arquitectura, es decir, tenían mano, tenían codo, tenían corazón. Y si iban a vivir en una casa, si se iba a construir una casa para 7 personas, tenían que medir 7 corazones de ancho, 14 corazones de largo, etcétera, ¿no? Hay como todo el cuerpo se pone como en una herramienta para medir el espacio arquitectónico. Y lo que yo quise era como hacer esta réplica del bloc a 10 veces mayor, porque regularmente me di cuenta que cuando lo ampliaba de escala, como que se parece mucho al espacio de una habitación común, ¿no? Para una casa habitación. Llegué a esa solución, mejor ampliarlo en escala y entonces que un elemento constructivo se vuelva en una construcción misma que pueda ser transitada. Entonces fue como la mejor opción que yo encontré para darle solución a mi escultura. Yo me basé un poco en la parte de que fue un paradero de camiones para hacer una propuesta que es semi-escultórica, semi-arquitectónica, de un paradero de camiones que también puede ser un mirador. En este caso, tenía la función también de ser un punto clave desde donde ver toda la exposición. Si te paras justo en el centro de mi pieza, estando arriba, puedes ver todas las obras sin que se toquen entre ellas. O sea, todo estuvo pensado para que el paisaje fuera transitable de una forma funcional. Pero son como detallitos que
tienen que ir descubriendo los espectadores. La idea de intervenir con plantas creo que tenía una doble función. Primero, referir como a ese espacio rural, a las carreteras, porque en realidad ahí es donde tendría un mayor impacto poder subir a ver si el camión está llegando desde una distancia muy lejana. Y también pensar en el arte como un espacio que cada vez más tiene que pensar en ser sustentable a nivel medioambiental. La idea es que toda la madera que yo utilicé va a ser reciclada después para hacer otros proyectos. Yo tengo dos variantes en mi producción artística. Una es como súper formal, sobre la escultura y la tridimensión, y básicamente hago cubos. Y la otra tiene que ver con la construcción y la destrucción de las cosas cotidianas. El proyecto más reciente, que es con el que estoy empezando, que justo la primera pieza de ese proyecto es esta de Memoir, es una serie de monumentos formales. Van a ser unos obeliscos, van a ser unas columnas clásicas, ahí está el pedestal, o sea, como esa parte de la formalidad escultórica, pero tiene que ver con el fuego. Todos los monumentos van a tener que ver con el fuego. Y es una serie de cocina. O sea, porque mi interés sobre la escultura y sobre los eventos tridimensionales me interesa mucho desde el fuego, la cocina y el monumento. Entonces al final esos asadores van a congregar gente que pueda platicar, que pueda estar. Uno de mis intereses es que la escultura sea pública, o sea, que sí se apropien de ella y que la sientan suya. Porque justo sí, tienes razón, habla de la memoria, pero habla de la memoria de la gente que literal cruza por ahí, que no tiene idea de lo que sucedió ahí. El proyecto de la pieza es una estufa, por eso está la leña ahí. ¿Por qué? Porque así como cualquier fuego de cocina, si no avivas el fuego, pues no estás alimentando esa memoria. Entonces la gente que no quiere aventar su pedacito de madera para avivar esta memoria, pues se consume y se construye otro pedazo de espacio, ¿no? Ya solo ese espacio ya es uno de transición. Muy poca gente conoce que ese realmente es un monumento. O sea, es una clara división entre dos poderes impresionantes, pero no lo conocen. Entonces por eso ahí entraba como muy bien esa idea de memoria, de la pérdida de memoria, de quién construye la memoria, de que ellos mismos pueden construir su memoria. Y un poco también eso pasó. En el texto que redactó el doctor Díaz, hay una parte en la que se menciona que uno de los proyectos que se habían planeado para el pasaje era que se haga un paisaje estilo europeo, ¿no? O sea, algo muy comercial, muy utilitario, ¿no? Que iba un poco acorde a lo que es el centro de la ciudad en estos momentos. Entonces ahí lo que planteaban de una manera como arquitectónica era también insertar anaqueles o pequeños estantes que iban a ser de metal y que iban a estar cubiertos por espejos. Entonces se referían en el texto o en la participación de estos anaqueles como con los espejos, como hermosísimos golpes de vista, así literal lo dicen, ¿no? Entonces de ahí surge la idea, porque en ese momento yo estaba trabajando con las antenas de telecomunicaciones precisamente, ¿no? Cómo estas posibilitan el intercambio de información, nuestra incorporación a las redes sociales. Esas grandes antenas que ya están poblando toda la ciudad son las que se encargan de que nuestra vida se haga más fácil por medio de los teléfonos celulares, ¿no? Entonces hice esa amalgama pensando en los elementos que componen la antena, que componen los anaqueles y pues cómo se podían integrar. Entonces llegué a esta forma a través de un proceso de maquetaje, dibujo, en el que surgió pues este golpe de vista, ¿no? Entonces los espejos son un elemento que te invita a ver y a reflejarte. Entonces es como reflejar en ellos lo que somos nosotros, ¿no? O como tomarte un selfie. Entonces yo principalmente pensé en que era algo muy nostálgico, ¿no? Pensar en la historia, en lo que no fue, en lo que se tenía planeado y volver a ponerlo ahí como, bueno, no se hizo, pero aquí está presente también como un proyecto fallido, pero que se alza para decir, bueno, soy parte de la historia del pasaje. Precisamente a mí me gustó esa
ese lado del pasaje de la 58, por cómo es un paradero de camiones así luego. Pues yo cuando era más joven, pues ahí me quedaba a ver con mis amigos, ¿no? Con mi novia, con mi mamá, con quien sea. Entonces siempre ha sido como un punto de encuentro ese lado para los jóvenes, que son también son los que más se ven afectados por las telecomunicaciones, de manera positiva o negativa. Es precisamente pensar en que sigue siendo un sitio, un punto de encuentro y de comunicación, solo que han cambiado las maneras en las que nos comunicamos, ¿no? Tal vez no nos estamos comunicando entre nosotros sentados uno al lado del otro, pero estamos haciendo una comunicación con alguien más en otro lado, ¿no? El arte es tan flexible y tan amplio que cada uno va a encontrar una descripción, algo que les llame la atención, ¿no? Y es de esa manera como el espectador se apropia de la misma pieza. El pasaje es un lugar donde transita mucha gente. Poner una mesa es como jugar con esa idea de que en ese pasaje la gente va, descansa, platica y luego sigue su camino, ¿no? Poner la mesa es como hacer un espacio, incluso, digámoslo así, un espacio íntimo, un espacio como estar en casa, ¿no? Mesa a mí es como un tope. Pensaría que es un tope. ¿Por qué? Porque antes de esta pieza yo había hecho varias acciones, varios performances donde siempre utilicé la idea de mesa. La mesa, para mi modo de ver, considero que es un lugar donde la gente se reúne, platica, crea proyectos. Precisamente ahorita estoy en una mesa, ¿no? Entonces básicamente es como jugar con esa idea de mesa, ¿no? La idea de hacerlo a desnivel es jugar con esa idea de que es como un puente. El puente sirve para conectar, ¿no? Puntos. Entonces yo creo que parte de la idea primordial de la mesa es que la mesa es como una conexión que existe entre el espectador, la obra y el artista. Poner el carbón sobre la mesa es como apuntarle a esta idea de el dibujo, ¿no? El carbón, el grafito, es la herramienta básica para dibujar, ¿no? Pero nos vamos un poco más allá hacia lo personal. De niño, mi familia tenía una panadería. Entonces, con lo que desde que nací hasta cierta edad, lo que siempre veía era cómo ellos trabajaban en la panadería y teníamos un horno de leña. Entonces, lo que siempre se sacaba en la mañana eran los restos del carbón. Entonces, yo dije, pues es una cosa tan poética poder hacer alusión en esta mesa a ese carbón que desde niño yo veía que mis papás sacaban del horno de piedra de la panadería. Generalmente con mi trabajo busco lo que es más o menos el movimiento. O sea, me interesa el dibujo, la escultura, la danza de cierta forma, y creo que ahí se esconden trazos. Entonces, lo que yo estaba buscando en una pieza que estaba trabajando en la fundación fue el movimiento. Entonces, a partir de que Gerda me obsequió unas barras de metal que ya no le servían, yo forjé una escalera que se movía, como dinámica. Entonces, a partir de ahí, pensé en el movimiento y cómo el movimiento se desarrolla de un punto A a un punto B. Fui pensando sobre cómo se entablan en sí el arbitrio y todo el libre albedrío que tenemos nosotros los seres humanos. Cómo nos relacionamos uno con otro horizontalmente y que esté encontrada y adireccionada. Yo creo que va sobre lo que había mencionado del arbitrio, que es algo que está implícito en los seres humanos. Nos podemos ir hacia un lado, hacia otro, y aún así nos va a llevar a otro lado, y ese suceso es un tránsito. Entonces, ahí es donde se va englobando o va tangencializando los conceptos. Estuve investigando que escala era la palabra que se ocupaba para la escalera, ¿no? Anteriormente. También luego leí sobre la escalera de Jacob y la asunción al cielo, y como que la asunción elevada del ser humano, del conocimiento. Entonces son todos estos escalones que uno va recorriendo
Y bueno, pues ahí fueron mezclándose varias cosas y honestamente yo juego mucho, o sea, el concepto de juego lo ocupo en su amplitud y mis títulos son juegos de palabras. Entonces yo creo que el arte funciona un poco para eso, para hacer mover la imaginación y como buscar recuerdos, porque al fin y al cabo uno ve lo que tiene dentro de sí mismo y lo proyecta en lo que está viendo, ¿no? Entonces eso es lo que yo busco con lo que hago. Trabajo con todos estos conceptos de juego, lo poético, lo primitivo, lo sencillo. Entonces dije, ok, quiero un color básico, primitivo, medio onírico. Creo que el rojo era el color. Como yo hice en forma de semilla una construcción con tabiques, con una estructura interna que refleja un poco los tripas de un útero, ¿me entiendes? Donde se nutre la planta o cualquier cosa que se reproduce dentro de ese en la forma vegetal. Y yo creo que para mí fue muy importante tener esta posibilidad de intervenir en el espacio de este muro. Como yo me dedico últimamente mucho a la cuestión ecológica y el tabique es algo de barro que es parte de mí. Entonces lo construí en forma de semilla, este útero que conserva las plantas que están en crecimiento. Ese fue parte también de la observación que tenía Marquito en su investigación. Yo en la realidad yo quería que se queda no con plantas abajo como está ahorita puesto, sino que se crea un ambiente húmedo y fértil, ¿me entiendes? Como algo es donde entras y sientes que aquí hay una posibilidad de crecer vida. Ya saben que aquí con la naturaleza todo se pone como un poco verdoso, entonces en el interior yo quería que eso suceda. Y afuera lo limpio con el barro, o sea, como era. No debemos de olvidar que en una ciudad, y más que en un centro donde no hay crecimiento de árboles posible, porque la estructura de esta misma arquitectura que se ha planificado no permite árboles ahí. Entonces a mí me importa mucho que la vegetación es dentro de la obra. O sea, o puede ser la obra o puede ser dentro de la obra, ¿me entiendes? Todos los yucatecos que yo conozco tienen plantas en su casa. O sea, yo no conozco a ninguno que no tiene una maceta. Todos tienen. Entonces yo creo que no es algo ajena de las costumbres yucatecos. Entonces que ese también afirmo yo otra vez que pretendíamos de hacerla es hacer algo que conocen o empiezan a reconocer, porque se ha olvidado que la abuelita también puede hacer leña. Sin esta torre de leña tal vez no se recuerda a su abuelita. Muchas cosas sucedieron que creo que van a ser recordados por un buen rato, y yo creo que, y estoy convencido, con esta exposición hicimos una cierta ruptura así a la clásica escultura que estamos acostumbrados de vivir dentro de una iglesia con los santos que necesitamos para diagonalizar, o un héroe que está en la calle como una demostración de la historia. Entonces, ahorita tenemos los héroes del día cotidiano, y yo creo que
De nuestra parte, creo que hicimos todo que podíamos hacer para un futuro. Creo que aprendieron muchísimo. Ese es lo más importante de todo eso, el aprendizaje. Aprendizaje tanto en la cuestión de trabajar en cooperativa, con el respeto, con el dicho respeto, y también por la cosa que la cuestión humana. Ese fue muy importante, que se creó un buen equipo. Yo creo que todos salieron muy satisfechos sobre esta experiencia. Mónica Mayer mencionaba que la obra de arte es como una piedra que se lanza al universo. Es lanzado esta piedra, la piedra explota, entonces el espectador va a tomar piedritas que están flotando en el universo, ¿no? Y las va a interpretar desde su punto de vista, ¿no? Lo mismo decía Dick Higgins cuando él hablaba sobre el libro. O sea, los libros son horizontes, las obras de arte son horizontes. Cuando las obras de arte o los libros, los horizontes se entrecruzan, es cuando hay una conexión. Porque se comparte. Entonces, estos espacios en donde ocurren las exposiciones son buenos para dialogar con el espectador o con un tercero, dialogando en la manera en que se enteren qué ha sucedido, tal vez el conocimiento de la historia, o tal vez también dialogando de manera en la cual uno imagine o interprete lo que quiera de la pieza que se está contemplando u observando. Creo que también ahí ese es un flujo o un tránsito del mecanismo del arte, tal vez, o de las exposiciones de arte. Es ahí un punto a tocar importante, la interacción con el espectador.